Gracias, Mariana. Primero, quiero levantar una pregunta al auditorio. Por favor, Víctor. ¿Usted ha usado 5-ALA en resecciones de glioma maligno en adultos? Quiero saber un poco en qué escenario estamos. Les quiero pedir que lo contesten esto. Quiero quedarme con un concepto muy importante que dio el doctor Puduali, que dio también el doctor Zaguaya, y que se ha ido repitiendo. Estamos frente a una enfermedad que sabemos poco y que requerimos tener más conocimiento. Requiere un trabajo en equipo, donde cada uno tiene que saber su rol. Y en este trabajo en equipo, uno ya no están los tiempos como para decir que uno tiene una técnica quirúrgica o una herramienta que eventualmente sea capaz de curar al paciente. Vemos que la gran mayoría de los que están en este momento asistiendo al curso no han tenido la experiencia de usar esto. Así que lo primero que nada es señalar que nosotros no tenemos mucho que aprender, y los neurocirujanos tenemos mucho que aprender todavía a hacer resecciones supramarginales, superiores, sin dañar. Y hay una ecuación. No tengo conflicto de interés en relación a esta conferencia, y siempre teniendo de fondo el concepto de que está un paciente y su entorno, ¿no es cierto? El paciente es nuestro gran objetivo. Y desarrollar todo esto, cuando uno habla de tumores cerebrales, implica muchos especialistas. Yo, como neurocirujano, uno siempre piensa que hasta cierto punto lo que uno hace es lo más importante. Sin embargo, aquí, para tener buenos resultados, no solo hay que tener un grupo de neurocirujanos competentes, sino que además tenemos que tener apoyo oncológico, neurooncológico, apoyo de imágenes, apoyo de patología, etc. Y eso en nuestro medio, en Chile, ha costado porque hasta cierto punto los incentivos están dados más bien a un trabajo individual. Y la verdad que esto ha ido avanzando mucho en los últimos 20 años, como muy bien presentó el doctor Zaguaya, en términos, si uno va a la parte simple de la parte quirúrgica. Ha cambiado mucho los conceptos, las técnicas quirúrgicas, y aparecen herramientas. Y claramente en este momento está, ¿no es cierto?, a la extensión de la cirugía, y esta extensión de la cirugía en relación a una enfermedad, los glioblastoma y los gliomas malignos, a una enfermedad que va en alza. Esta es nuestra realidad en Chile. Son números basados en los registros de Estados Unidos. Sin embargo, aquí quiero hacer notar que nuestra población en Chile se está haciendo cada vez más de mayor edad. Por lo tanto, el factor edad es un factor epidemiológico muy importante, y lo único que se podría esperar en los tumores cerebrales en Chile es aumentar la incidencia. Y ciertamente nosotros, en nuestra pequeña serie, nuestra local, con un gran esfuerzo de levantar números, base de datos y todo, nosotros podemos decir que es claramente distinto un paciente que podemos operarlo y sacarlo de forma radical y hacer grandes lesiones sin dañar. Y ahí hay un brazo, que es, ¿no es cierto?, cómo logramos resecciones totales seguras. Porque ciertamente no es un buen resultado operar a un paciente y no usar mapeo cortical de lenguaje sobre el lobérculo frontal izquierdo de un paciente diestro y terminar con un paciente con una severa alteración del lenguaje. La calidad de vida es un tema muy importante, así que no es solo la extensión de la resección relacionada a la sobrevida, sino a la calidad de vida. Y nosotros, cuando vemos un paciente con un tumor cerebral independiente, hay variables que nosotros debemos controlar, y nuestro rol en neurocirugía básicamente es aumentar las resecciones de forma segura al paciente. Eso es súper relevante. Y nosotros usamos distintas técnicas, y estas distintas técnicas hay que entender que son complementarias. Yo creo que no puede uno llegar a un extremo de decir que porque tiene una técnica o una tecnología o un instrumento o usa una forma, que pueda hacer mejor resultado que otra forma. Es un proceso, y por lo tanto requiere aplicación, tiempo y desarrollarla.
En otras palabras, no por tener un microscopio de última generación, uno va a operar mejor que una persona que tiene un microscopio que no es de última generación. Y esto requiere un grupo de trabajo, requiere desarrollar competencias. Y cuando uno habla de cirugía, es desarrollar competencias que son aplicadas en el pabellón. En ese sentido, nosotros hay que entender que un factor muy importante de desarrollo en los últimos años es la cirugía en que uno puede mapear la funcionalidad, tanto cortical como subcortical, y que son los mapeos cerebrales. Y hay que destacar que esta es una técnica que no cambia, sino que complementa a otra. Nosotros precozmente, en el 2012, pudimos lograr tener un curso de neurooncología en clínica alemana, donde vino el profesor Stummer, y que incluso hizo el primer, digamos, taller de uso del 5-ALA en América del Sur, con lo cual se pudieron capacitar aproximadamente 50 neurocirujanos. Y eso permitió que nosotros, de acuerdo a la regulación, podemos manejar fármacos que estén aprobados por la autoridad europea y o americana, la FDA, lo que hizo que nosotros pudiéramos subirnos al carro de usar y empezar con la técnica del uso del 5-ALA en nuestro medio. El 5-ALA no es algo, para ponerlo en forma práctica, es una herramienta que hay que saber usarla, pero que es una herramienta que permite identificar células tumorales, células con glioma maligno de forma muy específica. Y desde los primeros trabajos que presentó el doctor Stummer, de la primera experiencia presentó en el 98 y después el 2011 y el 2013, él demuestra claramente que favorece o mejora la resecabilidad de los glioblastomas. Y la discusión es cómo poder mejorar además la sobrevida y el intervalo libre de enfermedad. Y obviamente ahí está relacionado a muchos otros factores que se han nombrado, como la heterogeneidad de los gliomas malignos, como el tratamiento con múltiples otras herramientas, básicamente quimioterapia, radioterapia, etc. Pero vamos a ir un poco a esto que es bien sencillo. Desde el punto de vista práctico, esto es algo que se conocía de antes. Los primeros trabajos son de más o menos 1934, del uso de inmunofluorescencia en cirugía, pero el 5-ALA en particular es un tumor que se conoce hace muchos años, que tiene una participación en identificar y tratamiento oncológico en dermatología, en gastro, en ginecología, en otorrinolaringología, en cirugía pulmón y en urología. Sabíamos nosotros hace muchos años que de alguna forma las células con cáncer en esta zona y en el cerebro podían ser muy específicas. Y la inmunofluorescencia no es otra cosa que una herramienta en la cual en una longitud de onda de lo visible a los ojos, ¿no es cierto?, con la luz habitual, uno va poniendo unos filtros de tal forma de que en el microscopio, en este caso, que es un sistema muy básico, porque en realidad uno lo podría hacer con otra tecnología que permite aumentar claramente la sensibilidad, ¿no es cierto? Uno puede ir viendo, tener acceso a ver cierto espectro de onda de luz distinto o más allá de lo que ve el ojo humano, ¿no es cierto? Y está en el infrarrojo al ultravioleta. Y esto va básicamente, poniéndonos algo muy simple, en un filtro que tiene el microscopio, que automáticamente uno lo puede activar. Y, que es lo más importante, en una situación en la cual uno usa un medicamento que se da al paciente y que tiene una farmacología tal que hay que darlo aproximadamente 2-4 horas antes de colocar los filtros, en que es un medicamento que es 5-ALA, que no es otra cosa que algo que se produce normalmente en el metabolismo de la hemoglobina, pero básicamente va a ir a juntar protoporfirina 9 dentro de la mitocondria, y esto un poco en los trabajos iniciales de Alemania, en el fondo en que uno al aportar 5-ALA desde fuera, aumentando la oferta en forma importante, el 5-ALA tiene la propiedad de pasar la barrera hematoencefálica muy bien, muy fácil, y se va a acumular en la célula tumoral. ¿Por qué? Porque la célula tumoral se asume que tiene un déficit de esta enzima, que es la ferroquelatasa, con lo cual
dentro de la síntesis de la hemoglobina, dentro de la mitocondria, se va a ir juntando particularmente como protoporfirina 9. Protoporfirina 9 que tiene la particularidad de poder verse con un filtro de luz ultravioleta. Esto es bien conocido, y hasta cierto punto la particularidad está en que es muy específico de ciertos cánceres, en particular del glioma maligno. Ahora, ¿cómo lo podemos detectar? Nosotros lo hacemos de forma muy simple, ¿no es cierto?, con el tema del microscopio, pero obviamente hay otras técnicas que pueden aumentar la sensibilidad, básicamente con sistemas especiales. Y que esto es algo muy simple, en la cual, simple entre comillas, pero de alguna forma uno pone, ¿no es cierto?, un filtro en que deja solamente pasar una onda, una longitud de onda cerca de 404 nanómetros, y con este filtro puesto se va a o se va a ver muy claramente este pigmento, ¿no es cierto?, de protoporfirina 9. Que eso se traduce en que como uno usa una luz azul, se va a ver todo el campo básicamente azul, y la célula tumoral se va a ver básicamente de un color rojo intenso. Ese es el principio de esto, que fue, yo diría, de forma brillante identificada. Trabajó en su tesis el profesor Stummer, y se ha podido aplicar, y es una herramienta que permite visualizar el tumor en los márgenes después de una resección, ¿no es cierto? Porque en el fondo la idea es resecar el tumor con la técnica habitual, usando la luz habitual, y hacia los márgenes ir a poder lograr identificar la zona tumoral que está quedando y que no se ve con la luz habitual. Esto es una técnica que complementa tanto las técnicas en que uno va viendo la función, va viendo, no reemplaza, ¿no es cierto?, el conocimiento de la microcirugía ni las técnicas habituales, sino que más bien es una herramienta que puede potenciar la resección. ¿Ah? Y esto ha demostrado ser una técnica que mejora la extensión, o sea, la resección, lograda resección, y obviamente da una resección más segura, porque lo que uno está sacando con este brillo intenso es tumor. Y lo que no se ha demostrado que impacte definitivamente en la sobrevida de los pacientes. Esto es muy importante. Esto básicamente es un medicamento que viene en un polvo que se diluye en agua, que se va a tomar 2 a 4 horas antes de la inducción de la anestesia. Nosotros usamos dentro del protocolo corticoide endovenoso junto con el medicamento, y es fotosensible, por lo tanto uno en general está aproximadamente 24 horas el paciente sin exponerse a la luz intensa. La fotosensibilidad puede producir problemas, y ahí vamos a ver uno de los problemas que nosotros tuvimos. Y nosotros habitualmente usamos todas las técnicas de mapeo funcional, usamos las técnicas de microcirugía, usamos habitualmente navegación con un sistema y con ultrasonido, pero esto básicamente, después de sacar toda la parte más nuclear del tumor, nosotros vamos a los márgenes para aumentar la extensión de la resección. Contraindicaciones bien importantes, obviamente, como es un tema relacionado a la protoporfirina, los antecedentes de porfiria familiares, la epidemiología chilena, la porfiria aguda y la porfiria es una enfermedad extremadamente rara en Chile, hay pocas familias. El embarazo y el tema de los niños y la lactancia es un tema que en este momento todavía no está muy claro que sea seguro, por lo tanto en general no lo usamos en ello. Y ustedes ven que la gran mayoría de las indicaciones están en los gliomas malignos. Nosotros le damos 2-4 horas antes de la cirugía, y el punto de vista, algunos tips de la técnica: usamos una distancia focal del microscopio de 30 centímetros, se usa para ver básicamente los márgenes. En general hay que tratar de acostumbrar la luz de uno, por lo tanto en general siempre se recomienda que uno, cuando cambia el switch y pone el filtro, trate de no estar viendo en el microscopio directamente, sino para ajustar bien la visión.
Y hay ciertos factores que hacen que sean falsos negativos, por decirlo, que básicamente es la necrosis, porque en la necrosis no hay células, por lo tanto no hay tinción con fluorescencia. Es muy importante cuando uno está viendo y poniendo los filtros que esté una adecuada hemostasia, en otras palabras, que no haya un hematoma encima y todo, porque la sangre tampoco es inmunofluorescente. Y esto que no es otra cosa que el blanqueo, en realidad es algo más bien de laboratorio, porque en general uno va a estar 25 minutos con la luz azul sobre una zona sin estarla extirpando. Entonces, pero hay que entender que si uno pone esto, la luz azul sobre un tejido con fluorescencia, va a ir un decaimiento de la luminosidad. Y lo otro que es muy, muy importante es que entender que aquí hay tonos de fluorescencia, y eso es lo más complicado en el sentido práctico, en el sentido que uno puede tener un tono, un rojo intenso, que está relacionado al número de células tumorales, etcétera, y que tiene casi un 100% de sensibilidad y especificidad, pero en los bordes puede uno encontrar una tinción media rosada, y en esos casos habitualmente pueden ser infiltraciones tumorales, pero pierde un poco la sensibilidad y especificidad. Ustedes ven aquí casos, ¿no es cierto?, de aplicaciones, esto un poco, y ustedes ven en este caso que se hizo una resección y que se quería ver exactamente dónde está el tumor. Ahora, desde el punto de vista, ¿qué números tenemos? Es un tumor que ustedes ven distinto, esto es un metaanálisis, distintas series, no solo del autor, ¿no es cierto?, sino que de otros países, de otras, tanto en Europa como en Estados Unidos, en que hablan básicamente que sobre un 90% de sensibilidad y un poco menor de especificidad. Esto es un caso bien, una publicación y un poco para hacer notar que uno puede tener un rojo muy intenso, donde no es claramente tumor, y un tumor y una tinción un poquito más suave, que se describe más bien rosada, y que en esos casos está el problema de que no hay, digamos que la sensibilidad, en otras palabras, pudiera ser una infiltración tumoral con pocas células. Pero esto realmente ayuda, y qué es lo que hago notar, que un poco la misma experiencia nosotros hemos tenido, que normalmente con la técnica de ir sacando toda la parte más nuclear del glioblastoma, del glioma maligno, uno quedando hacia los bordes, uno ve muchas veces que piensa que lo ha sacado entero, y al poner el filtro ve dónde, en qué bordes quedó tumor. Y eso es un poco la experiencia de todas las publicaciones y los metaanálisis. O sea, realmente aquí uno permite ver más allá. Sin embargo, no hay nada que no tenga efectos secundarios, pero gran parte está relacionada a la fotosensibilidad. Ustedes ven no solo que se pone eritematoso, sino que se inflama y se produce en vesícula. Esto hay que tenerlo bien en guardia al paciente. En otras palabras, hay que cuidar que el paciente durante 24 a 48 horas no esté al sol o a la luz intensa. Este otro caso, ustedes ven un caso con un glioblastoma, con una captación y con una imagen en FLAIR bastante mayor. Ustedes ven aquí un poco cuando ya se ha sacado toda la porción que se pensó que era tumoral, y ustedes ven que se nos queda aquí una parte del tumor que se marca muy bien, hacia la parte más bien, hacia como las 6 de lo que uno está viendo, y uno puede irlo resecando directamente con el filtro. Todo esto es pensando en mejorar nuestra resección. Esto es una técnica que se ha complementado también con la resonancia intraoperatoria, pero tiene tiene muy alta sensibilidad y especificidad, lo que significa que es una herramienta muy útil. Ustedes ven, esta es la misma poniéndolo con la luz normal, y esto ya más avanzado, que se empieza a ver zona ya más grises a los bordes, de tal forma de ir a optimizar nuestra resección quirúrgica. En nuestra experiencia es seguro, es un buen marcador de la presencia de tumor en áreas de máximo brillo. Probablemente no es un buen indicador de presencia de tumor cuando no se observa fluorescencia. En las zonas que no se observa fluorescencia, pudiera haber tumor. Eso es bien interesante y un poco nos acerca al concepto que estaba planteando
el doctor Sawaya, en el sentido de lograr resecciones incluso del FLAIR con un porcentaje. El 5-ala muy intenso se correlaciona con una alta celularidad tumoral, a diferencia de otros sistemas de inmunofluorescencia. Esto habla de tumor, de célula con tumor, y es un medicamento seguro con bajo riesgo y podría ser considerado de uso rutinario en resección de glioma maligno en adultos. ¿Y qué es lo que está pasando? Un poco cuáles son lo que está pasando el año 2021. Esto ustedes saben, un poco las guías de manejo de tumores, ustedes ven desde el sistema nervioso central americana, en que lo ponen el 5-ala como una herramienta tan potente como el mapeo funcional, la difusión, la resonancia intraoperatoria. Ustedes ven, esta es la última publicación de la guía europea de neurooncología, en que también ponen que el 5-ala es una herramienta útil para mejorar la extensión de la resección. Y diversos lugares donde están poniéndolo también, como en los últimos años, esto en Rusia, esto en Brasil, y este estudio publicado hace un par de años es muy interesante porque un poco es el grupo, es una sociedad entre el Barrow Institute en Estados Unidos, Rusia y España, y hacen un metaanálisis donde realmente demuestran lo mismo, pero con otros números en el sentido de la alta sensibilidad y especificidad de esta herramienta. Es una herramienta que es tremendamente útil. Y cuando uno la ve como algo estático, se equivoca, porque en realidad el 5-ala yo creo que nos está mostrando la cabeza, una puntita de un iceberg de lo que puede significar el uso de la inmunofluorescencia con terapia fotodinámica. ¿Qué significa eso? Esto ustedes ven una publicación de 2018 en la cual están presentando o usando el 5-ala como un factor que es muy específico del glioma maligno en la célula tumoral, y usar terapia fotodinámica a través de un potenciador externo, de tal forma de ir destruyendo las células tumorales. Y eso está recién publicado, esto, un estudio que está todavía, que este es un grupo de Nueva York y de Suiza, con el estudio Índigo, en la cual están tratando de usar el 5-ala junto con otro sistema, de tal forma que pudiera ser no solo como para hacer un diagnóstico de la célula tumoral, sino que para ir a tratarlo con terapia fotodinámica. Muchas gracias.